Y bueno, para cerrar un poco hoy la papamanía y pues sí, a veces por momentos monotemático país que se ha vuelto desde que llegó el Papa Francisco, queremos cerrar con la opinión y la reflexión que siempre se agradece en estos tiempos de vértigo de Rubén Aguilar, que está en la línea. Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues sí, seguiremos empapados y sin agua hasta el 17, de eso nada nos salva. Lo peor es que genera de algún modo una especie de isla informativa, una especie de burbuja en la que hasta da cierta ansiedad saber que se va a ir porque vamos a querer que regrese, ¿no? Mira, yo lo que te diría, yo coincido con el comentario que se hacía antes. Yo creo que todo ese tipo de eventos que son en una medida semejantes a los eventos políticos de los partidos, hoy día dejan muy poco. Cuando yo hice algunas encuestas de salida en algunos discursos del presidente Fox en aquellos tiempos, y lo que la gente decía de la reunión era cero, no sabía nada, no había entendido nada. Y nosotros que habíamos pensado que habíamos hecho un discurso maravilloso, porque la gente va a ver como personaje al rockstar, al que ve en la televisión, etcétera. Pero es un problema, me parece, para la iglesia, es un problema partidos políticos, este tipo de eventos, y está ahí para la reflexión como ustedes lo estaban planteando. Yo en particular lo quisiera señalar hoy de la reunión en San Cristóbal es lo siguiente. A mí me parece que el Papa con el tipo de ceremonia que encabezó en la misa, con algunos elementos de la cultura indígena, ciertos bailes y cosas integradas a la misa, el hecho mismo de las lenguas indígenas, eso mismo, ese evento, más su presencia en la Catedral de San Cristóbal para orar en la tumba de Samuel Ruiz, a su vez, esa catedral, el primer obispo fue Bartolomé de las Casas, que implica una línea de trabajo desde el siglo XVI. Ha habido otras, probablemente esta nunca ha sido la mayoritaria, pero siempre la más interesante. Con eso el Papa me parece que hace tres cosas. Reivindica la teología indígena, de la cual era un protagonista Samuel Ruiz. Reivindica las iglesias autóctonas, estas iglesias que tienen que, para responder a las culturas específicas, retomar elementos, aculturizarse en la cultura misma en la que está inmersa y no seguir el modelo occidental sin más. Y tercero, reivindica la pastoral de Samuel Ruiz, que entre otras cosas pues implicaba el tener diáconos casados indígenas para atender a las comunidades. Y en ese sentido abre un espacio nuevo, digamos, un espacio distinto, porque el Papa Pablo II había atacado, digamos, toda la obra de don Samuel. De hecho suspendió la ordenación de sacerdotes indígenas, cosa que hace unas semanas atrás no de sacerdotes indígenas, perdón, de diáconos, cosa que semanas atrás, de diáconos casados, cosa que semanas atrás el Papa Francisco volvió a autorizar. Eso es lo que me parece más relevante de lo que ocurrió en San Cristóbal. Curiosamente, también el momento en la tumba de Samuel Ruiz, como bien dices, Rubén, tiene pues muchas implicaciones, porque reivindica de algún modo a un sacerdote que fue incómodo pues para muchas personas y controvertido hasta el final de sus días, y que pues esto viene siendo un espaldarazo a las cosas en las que Samuel Ruiz creyó y de alguna manera las cosas que Samuel Ruiz apoyó, y venga en eso tanto las ideas de defensa de los derechos que vienen desde Bartolomé de las Casas hasta también las ideas de la teología de la liberación. Hace poco escuchamos a Ernesto Cardenal hablar muy bien de Francisco, Ernesto Cardenal, el gran regañado por Juan Pablo II, y viéndolo ahora ante la tumba de Samuel Ruiz, pues habla de que hay un cambio de enfoque interesante, por lo menos para el Papa, ¿no? Yo pienso que sí, que puede serlo para la Iglesia en la medida en que los obispos y los sacerdotes
hagan caso y se conviertan en caja de resonancia del proyecto de Francisco, y en ese sentido que se conviertan en impulsores del mismo, después de un papado tan oscuro en términos teológicos, en términos de innovación, como fueron los 27 años del papado de Juan Pablo II, que a mucha gente le gustaba su figura, muy mediática, muy carismática, pero que en realidad es una involución y prácticamente acabó con el Vaticano II, con el Concilio Vaticano II, que había sido el acto más interesante, importante en el siglo XX, y si no, de 2 o 3 siglos atrás de la Iglesia Católica, y Juan Pablo II sistemáticamente se dedicó a golpearlo. Más de 500 teólogos y teólogas en el mandato de Juan Pablo II fueron impedidos a enseñar o corridos de los seminarios o prohibidas sus obras. A mí sí me parece que es una bocanada de aire fresco la llegada de Juan Pablo de Francisco, que se expresa en eventos como los de hoy en la mañana. En la homilía me parece que hay 2 o 3 elementos muy, muy importantes en términos no solo de decir pues ustedes que han vivido oprimidos y que han vivido desconocidos y que, sino dice, pues libérense, cita un texto del Éxodo donde dice, ya basta, cuando Dios dice ya basta. Entonces, pues de alguna manera es volverles a decir, ya basta, que se dejen de humillar, reaccionen, luchen, defiéndanse. A mí me parece que es muy interesante en ese aspecto la ceremonia toda, en el sentido de lo que significa reivindicación de lo que representó Samuel y muchas otras gentes, y el contenido. Pero cerrando la idea nada más de esta reivindicación tanto de Samuel Ruiz como de los ideales de Fray Bartolomé de las Casas, Rubén, estábamos justo en el cierre de esa idea. Y me parece que el Papa, como desde un país en particular, habla al conjunto de los católicos y del mundo, a los 1.100 millones de católicos y la jerarquía del mundo. Esto que está diciendo del mundo indígena, esto que está reivindicando, lo hace también de cara a todos esos países que tienen una alta población indígena en América, como Guatemala, como el Ecuador, como Perú, pero también para los países de África, donde hay comunidades autóctonas que la Iglesia tiene relación con ellas y que están obligados a inculturizarse para traducir el Evangelio a estas realidades. Eso me parece que es lo relevante de lo que ocurrió hoy en la mañana. Oye, Rubén, y en el otro sentido de las cosas que el Papa no dijo, porque en lo que ha dicho y en lo que ha manifestado, pues está muy claro ahí su postura, pero hay una gran exigencia de muchos grupos sociales de que el Papa hable de temas que el Papa parece que no va a hablar o que no está tan convencido de decir, pero que no dejan de ser importantes. Hoy, por ejemplo, al hablar de la familia en la tarde en Tuxtla Gutiérrez, que hace el énfasis en la familia del hombre y la mujer, que se pueden dar amor, y parece como una ratificación de esta visión, pues muy muy fuera de lo que es el contexto social hoy en día, incluso de lo que ha sucedido legalmente con los matrimonios de personas del mismo sexo. Hubo un reclamo ayer también de muchos grupos por no haber hablado de los feminicidios en el Estado de México, y hemos visto también la insistencia de que hable del asunto de los 43, de lo sucedido en Iguala. ¿Cómo podemos entender? Por un lado, estas presiones son un reconocimiento al Papa, Rubén, también es como darle un voto, incluso de grupos que no son católicos ni cristianos, como de darle una oportunidad de hacerlos visibles. Pero ¿cómo crees que lo esté leyendo el Papa y hasta dónde crees que pueda comprometerse en estos temas que no son parte de su agenda esencial? Sí, correcto, qué bueno que lo haces, la pregunta. Yo respeto muchísimo todos esos grupos, pero el Papa su propia agenda, no puede ser una agenda tutti frutti al antojo de cada grupo en particular. Me parece que no es entender a quién viene y qué es lo que hace. Él posiciona temas en realidades específicas para hablarle a este país sobre ese tema, pero para el conjunto. Por ejemplo, pues va a hablar en Ciudad Juárez de migración. Si se pone a hablar de otro tema para llenar
la agenda particular de ciertos grupos de interés, pues él mata su propio tema y no comunica nada. A mí me parece un poco provincianos estos grupos que quieren ellos que imponer su agenda, con todo respeto. Yo respeto los temas y entiendo el problema, pero me parece un poco soberbio y prepotente quererle marcar la agenda al Papa. Yo pienso que el Papa trae su propia agenda, creo que ha hecho referencia a esos temas, pero de una manera más general, y no va a ser una agenda tutti frutti al antojo de siendo legítimo, pero al antojo de cada grupo de interés en particular. Bueno, pues ahí está este punto de vista. Todavía falta mañana, bueno, Michoacán y Chihuahua, Ciudad Juárez, se esperan discursos fuertes también por allá y bueno, pues mucha seguramente expectativa. A esos grupos y a otros pues no los va tampoco a satisfacer porque quieren una agenda muy particular, muy de ellos, de su propio interés, y eso es muy difícil para alguien que le está hablando al conjunto de la cristiandad. Bueno, y que dentro de la cristiandad debe haber grupos a los que el discurso del Papa no les debe de estar gustando del todo, ¿no? También no está siendo el discurso más convencional para un Papa católico que hemos escuchado antiguamente, ¿no? Totalmente de acuerdo, y hay muchos que seguramente de la propia estructura jerárquica que no le gusta cómo plantea las cosas. Sí. Habrá gente que del gobierno que le debe estar molestando, pero tiene que hacer así, no puede el Papa, independiente que reconozca el problema, insisto, construir su agenda a partir de lo que le piden los grupos. Él tiene su propia agenda estratégica, la diseñó desde antes y la trata de hacer valer para el México, pero también para el resto del mundo. Pues ahí está, pues te agradecemos muchísimo, como siempre, este comentario, Rubén, y bueno, seguiremos analizando esta visita del Papa Francisco en tierras mexicanas. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Rubén Aguilar, un conocedor de estos temas, más allá de conocedor de las estructuras del poder en este país, y también de personajes curiosos como el expresidente Vicente Fox. Vamos a escuchar.